A través del tiempo, el mundo de los videojuegos se vio marcado por hitos de niveles históricos que beneficiaron o perjudicaron a la empresa y la volvieron el principal método de entretenimiento de la actualidad, incluso superando en ganancias a la séptima arte, que es el cine. Por eso Hipertos te trae hoy los 6 momentos que marcaron la historia de los videojuegos. Puesto número 6. Pong. Hace más de 40 años, en una época donde los videojuegos eran algo totalmente inexistente, las primeras mentes creativas de la legendaria compañía Atari en 1972 crearon el videojuego Pong. Este juego en su época fue un gran salto evolutivo y tuvo alrededor de 2000 copias vendidas, convirtiéndolo como el primer juego que tuvo gran impacto comercial. Pero antes de que Pong obtuviera semejante cantidad de copias vendidas, las primeras 11 unidades se vendieron bastante bien, lo que supuso una importante inyección de capital en la compañía que se utilizó para ampliar las instalaciones de Atari, cosa que volvería a suceder con el siguiente pedido de 50 unidades. Luego, Atari estaría afrontando pedidos de 8000 unidades y empezó a exportar fuera de Estados Unidos. A finales de 1974 existía un parque de máquinas recreativas en Estados Unidos de más de 100.000 máquinas que generaban más de 250 millones de dólares anualmente. Por lo tanto, gracias a la explosión del Pong y sus clones, la industria de los videojuegos había nacido. Puesto número 5. A ver, ¿quién no reconoce este sonido? Se trata nada más y nada menos de PlayStation. Todo tiene un origen en 1991, en el que Sony anunciaba una alianza con Nintendo. Esta trataría de implementar al SNES, el sistema de Nintendo de aquella época, un sistema de CD-ROM. El proyecto era seguir el camino de Nintendo para implementar el nuevo sistema. Pero el día después del anuncio, Sony declaró que las relaciones con Nintendo se habían roto. Este cambio de ideas enfureció en aquel entonces a Noriko Goha, el presidente de Sony, que declaró: no hay forma de seguir avanzando con una máquina compatible con Nintendo. Vamos a crear nuestro propio rumbo. Sabias estas palabras fueron dichas en 1991. Ya en 1994, Sony propone hacer una consola que use gráficos 3D y tecnología de CD-ROM. Como resultado final nació el PlayStation 1, vendiendo más de 100 millones de copias y humillando a la Nintendo 64 en aquel entonces. Una de las principales ventajas por las cuales Sony ganó la quinta generación de consolas fue el precio de salida de la consola, que fue de $299, a comparación con Nintendo 64, que fue de $400. Otra ventaja más era que la PlayStation tenía una mayor capacidad de almacenamiento, ya que procesaba el juego a través del CD-ROM, que en comparación con Nintendo, que lo usaba con los clásicos cartuchos. Este sistema fue muy novedoso para la época y fue el primer sistema de CD que tuvo éxito, ya que sus predecesores como Sega o Philips fracasaron rotundamente. Después de esos acontecimientos de la quinta generación, nos implementamos en la actualidad, donde Sony es una de las que domina el mercado de los videojuegos, y gracias a un error de Nintendo de separarse con ella, se creó a su mismo archirrival. Puesto número 4. Space Invaders. Quizás pueda haber alguien que se pregunte por qué hemos traído a Space Invaders hoy aquí, pero lo cierto es que detrás de este juego, que de sobra conocido por todos, hay una historia llena de curiosidades y anécdotas y merece ser contada. A finales de la década de los 70, el mundo de los videojuegos estaba naciendo, y cual recién nacido necesitaba algo con lo que alimentarse, pero hasta ese año los videojuegos que daban de comer eran pocos, aunque no se puede decir que no hubiera ninguno.
Sí podemos decir que en el año 1978, para muchos, nacieron los videojuegos con Space Invaders, ya que el boom de este juego catapultó a la industria a un sitio en el que hasta este entonces no había estado. En el mencionado año 1978 es lanzado en Japón Space Invaders para la cabina, que empezó a ir de boca en boca y a crear un boom en la industria que catapultó a los videojuegos a un plan hasta en ese momento. Pero hablando del primer impacto que tuvo esta máquina en Japón, no podemos hacerlo de mejor manera que hablando de las propias monedas con las que se jugaba en este videojuego. El éxito fue tan abrumador e increíble, tan grande, que las monedas de 100 yenes sufrieron una escasez temporalmente, la cual actuó el propio gobierno aumentando la producción. Puesto 3. A ver, para muchos, ¿ese sonido les recuerda? Pues sí, es el famoso Pac-Man. Toru Iwatani, diseñador de Namco, empresa japonesa de software en el campo de los videojuegos, salió una noche a comer pizza en compañía de algunos amigos. Luego de coger el primer trozo y mirar la forma que quedaba, lo que restaba de la pizza, luego hubo un momento súbito de inspiración para crear el nuevo personaje y el nuevo juego. Había nacido el famoso Pac-Man, el videojuego más o uno de los más famosos de todos los tiempos. Luego un año y medio de trabajo, Iwatani junto a su grupo de colaboradores terminaron de desarrollar el juego. El protagonista, Pac-Man, un círculo amarillo al que le faltaba un sector, por lo que le hacía parecer que cargaba una boca, aparecía en un laberinto donde debía comer puntos pequeños, mayores y otros premios en forma de fruta y otros objetos. El propósito de Pac-Man era comerse todos los puntos de la pantalla para pasar al siguiente nivel. Sin embargo, Pac-Man debía sortear la presencia de 4 peligrosos fantasmas de colores que no solo se movían más rápido que el jugador, sino también intentaban atraparlo. 4 puntos más grandes de lo normal, ubicados en la esquina de los laberintos, proporcionaban en todo caso a Pac-Man la posibilidad de comerse a los fantasmas, que se tornaban en azules mientras Pac-Man disfrutaba de esa habilidad. No obstante, los fantasmas, una vez devorados, podían regenerarse en una especie de corral ubicado al medio del laberinto, lo que volvía cada vez frenético. Puesto número 2. La crisis del videojuego de 1983. En el año 1983, el mercado de los videojuegos fue sacudido por la peor crisis de su historia. Esta crisis fue influida por 3 factores determinantes. El primer factor fue la gran cantidad de consolas que habría para la época. Debido a que Atari era la pionera en ventas de algunas empresas ajenas al mercado de los videojuegos, quisieron experimentar, como por ejemplo la empresa Mattel, que es reconocida por sus juguetes. Gracias a la gran cantidad de consolas que había para la época, los compradores no sabían qué consola decidirse, y esto disminuyendo en ventas para todas las empresas. El segundo factor fue la inmensa cantidad de catálogos de juegos que había. Gracias a que había una gran cantidad de consolas, por ende había una cantidad grande de juegos. Este, en vez de ser un factor positivo, fue todo lo contrario, ya que no había calidad en juegos y tampoco un control establecido para sacarlos a la venta. Además, los compradores pasaron de las consolas a las computadoras, ya que presentaban una mayor calidad. El tercer factor, y el más influyente, fue la salida de 2 juegos en específico: el Pac-Man de Atari 2600 y el E.T. el extraterrestre de 1983. Estos juegos fueron programados en tan solo 6 semanas, que sería un pecado para cualquier programador, gracias a que las altas cabezas de Atari querían sacarlo en los mercados de diciembre. Incluso fueron programadas 12 millones de copias para cada juego, cuando solo se habían sacado 8 millones de Atari 2600. Todo esto da el resultado del fracaso más grande de la historia de los videojuegos, mandando a la bancarrota Atari y casi sepultando a la empresa de los videojuegos. Las copias de E.T. el extraterrestre y Pac-Man fueron entregadas a Atari, y estos tomaron la curiosa decisión de enterrarlas todas en el desierto de Nuevo México. A mediados del 2011, la empresa Microsoft
Desenterró todas las copias y fueron vendidas aproximadamente a más de $200.000 en una subasta. Puesto número 1. Nintendo. Como vimos en el puesto anterior, en 1983 el mundo de los videojuegos estaba en jaque. Tuvieron que pasar 2 años para que una compañía de origen japonés llegara a salvar la industria. Ya con los éxitos cosechados por su arcade llamada Donkey Kong, Nintendo finalmente se animó a crear su propia consola. El 15 de julio de 1983 salió en Japón con el nombre de Famicom, una máquina que daría 2 años después el gran salto a Occidente con el nombre de NES. La empresa japonesa estableció una serie de condiciones que motivaron el éxito de la NES y marcaron el modelo posterior de la industria. La primera fue fijar un estandarte para evitar los juegos de baja calidad, que fue una de las principales causas del fracaso de las anteriores consolas. Para conseguirlo tenían un control absoluto sobre los cartuchos, con un chip que obligaba a la compatibilidad previa y la autorización de Nintendo. Los desarrolladores además tenían marcado un número limitado de títulos al año. También Nintendo tuvo la dicha de ver nacer en sus sistemas grandes sagas míticas de los videojuegos, como lo son Super Mario, Zelda o Final Fantasy. Debido a todos estos factores, Nintendo salvó la industria de los videojuegos, gracias a un excelente número de ventas y gran constancia de los empresarios japoneses al sacar su consola. Espero que te haya gustado este video. Somos nuevos en la comunidad de YouTube, así que si quieres apoyarnos, puedes hacerlo de la siguiente manera, cliqueando el botón de like y suscribiéndote a este canal para más videos así. Si quieres ver los últimos videos más recientes, puedes darle a esta campanita para que te lleguen todas las notificaciones del canal. Nosotros somos Hipertop, gracias por ver.